Mi nombre es Ana, y si hay algo que he aprendido es que el mal es astuto. No llega con fuerza, se infiltra como una semilla, crece sin que te des cuenta, y cuando lo haces, puede que sea demasiado tarde. Desde muy pequeña algo parecía rondar mi vida. A los 3 o 4 años pasé por algo por lo que un niño nunca debería pasar. Me marcó de una manera que ni siquiera entendí en ese momento, pero las sombras de ese momento me siguieron a lo largo de mi infancia y adolescencia. El miedo, la confusión, la sensación de que me habían arrebatado algo sin que yo pudiera evitarlo, como si se hubiera abierto una puerta en mi interior, dando espacio a cosas que no entendía. A los 5 años tuve una experiencia que lo cambió todo. Estaba en la calle con mis hermanos cuando un sonido cortó el aire. Una risa. Pero no fue una risa cualquiera. Parecía venir de todas partes, como un eco que nos atravesara la piel. Mi corazón se aceleró. Entonces, vimos. Una luz roja se cernía sobre nosotros. No se movía como un avión, no parpadeó como una estrella. Simplemente flotó allí, mirándonos. ¿Un ovni? ¿Algo peor? No sé. Pero sentí que me veía de una manera que nada más lo hacía. Mi madre, que estaba en la calle, también lo vio. Y en ese momento, algo dentro de mí se iluminó, como si mi percepción se hubiera ampliado. Sentí lo espiritual por primera vez. Después de ese día, mi vida nunca volvió a ser la misma. Siempre he sido sensible al mundo espiritual. Pero entre los 9 y 10 años, esta sensibilidad me llevó por un camino peligroso. La madre y la tía de un amigo eran practicantes de brujería. Al principio todo parecía un juego inocente. Nos enseñaron a hacer adivinaciones, a utilizar tableros espirituales, a llamar buenos espíritus. Pero el mal nunca se presenta como tal. Se disfraza de curiosidad, de diversión. Y así fue como comencé a jugar con cosas que no entendía. Empecé a sentir cosas extrañas. Piel de gallina repentina, sombras en las esquinas de mis ojos, una presencia en la habitación cuando estaba sola. A veces me despertaba de madrugada con una horrible sensación de asfixia. Algo andaba mal, pero no pude parar. Era como una adicción. Quería saber más, quería sentir más, y el mal siempre estaba dispuesto a ofrecer más. Pero no lo sabía. Lo peor aún estaba por llegar. Aunque crecí en un hogar cristiano, nunca había visto el poder de Dios en acción. Para mí, la iglesia era solo un lugar lleno de reglas sin sentido. Pensé que Dios era solo una idea y que el verdadero mundo espiritual estaba en otra parte. A los 13 años los síntomas empeoraron. Empecé a tener parálisis del sueño frecuentes. Sentí una presencia oscura mirándome, susurrando cosas que no entendía. Una noche, en medio de un servicio, mi cuerpo se paralizó. Empecé a temblar incontrolablemente. Me llevaron al baño de la iglesia y unas hermanas dijeron que era una cuestión de edad, pero lo sabía. Había algo dentro de mí y no podía salir de ello solo. Con el tiempo, me alejé más de Dios. ¿Alguna vez has sentido que algo te estaba llevando por un camino equivocado, pero no sabías cómo salir? Yo también. Y lo que me pasó a mí podría cambiar tu perspectiva para siempre. Me sumergí en el mundo del terror. Pasé horas consumiendo historias paranormales, buscando algo que llenara ese vacío dentro de mí. En la escuela aprendí sobre diferentes religiones y noté cómo el cristianismo siempre era tratado como algo obsoleto, mientras que otras creencias se presentaban como caminos hacia la iluminación. Esto me hizo cuestionar aún más mi fe. Empecé a estudiar hinduismo, budismo, misticismo oriental. Sentí que la verdad estaba ahí fuera, pero nunca dentro de la iglesia. No sabía que cuanto más buscaba, más profundo me hundía, porque la verdad no estaba en doctrinas, rituales o conocimientos secretos. La verdad estaba en alguien a quien rechacé. Pero fue precisamente él quien vino a mi encuentro cuando más lo necesitaba. Cuando cumplí 17 años y finalmente comencé a conducir, tomé una decisión. Ya no fui a la iglesia de mis padres. Seguía diciendo que era cristiano, pero en realidad mi mente estaba cada vez más inmersa en el misticismo oriental. Lo que pasó esa noche, la decisión de no ir más a la iglesia cambiaría mi vida para siempre. Por esta época, comencé a salir con un chico que, al principio, parecía que era todo lo que necesitaba. Pero pronto me di cuenta de que estaba atrapada en una relación abusiva. Cada día con él me llevó a un colapso más profundo, a una baja autoestima e inseguridad. Ya no sabía quién era. Y fue entonces cuando busqué una salida. Empecé a fumar esa droga verde. No quiero decir el nombre, porque a YouTube no le gusta.
Al principio lo sentí como un colapso momentáneo, pero con el tiempo me di cuenta de que mi mente se estaba abriendo a algo más allá. Pensamientos que no eran míos surgieron, sensaciones extrañas. Fue como si algo susurrara en mi conciencia. Esto me llevó al yoga y luego al despertar Kundalini, un concepto que habla de una energía que sube por la columna. En ese momento, creí que era poder espiritual, pero en el fondo, algo dentro de mí gritaba que estaba golpeando con fuerzas que no entendía. Comencé a asistir a retiros espirituales y a practicar rituales para elevar mi vibración. Descubrí que estaba en el camino hacia la verdad, que me estaba convirtiendo en una persona más evolucionada. Pero, ¿por qué seguí sintiendo ese vacío? Poco a poco mi espiritualidad se convirtió en trabajo. Me convertí en astrólogo y comencé a hacer lecturas para otras personas. Lo que no me di cuenta fue que estaba cayendo en un ciclo vicioso. Cuanto más aprendía, más preguntas quirúrgicas. Nunca fue suficiente. Siempre había un nuevo curso, un nuevo ritual, una nueva práctica que prometía iluminación, pero nada llenó el agujero dentro de mí. Entonces conocí a mi marido, y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. No era cristiano, pero, a diferencia de mí, no se dejaba llevar por nada. Un día, mientras hacía una carta astral para decidir si debíamos casarnos, me miró serio y me dijo: ¿de verdad vas a dejar que tu vida sea gobernada por las estrellas? Esta pregunta se quedó en mi cabeza. Me casé. Pero en lugar de encontrar la paz, caí más profundamente en el abismo. Entré en una profunda depresión. Nada de lo que expresé se hizo realidad. Pasé mis días fumando marihuana, leyendo libros de ocultismo y tratando de encontrar significado a la espiritualidad. Hasta que un día, sin darme cuenta de las profundidades que había alcanzado, me encontré levantando un altar para las entidades que siguieron. Fue en ese momento que la realidad golpeó fuerte. No tenía control de nada. Era tomado. Y peor. No sabía cómo salir de esto. Y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba en juego algo mucho más grande. Descubrir que estaba embarazada se suponía que sería un momento de alegría, ¿verdad? Pero no para mí. Cuando vi la prueba positiva, el suelo desapareció bajo mis pies. No quería ser madre. Mi pasado, todo lo que viví, me hizo sentir indignado para generar una vida. El miedo se apoderó de mí. ¿Cómo podría yo, con tantas marcas, cuidar a un niño? ¿Cómo logré evitar lo que yo mismo pasé? La desesperación me consumió, pero estaba ahí, solo en la habitación, que algo pasó. Llegó la presencia. Esta vez, no fue cualquier energía, no fue una vibración, ni una conexión espiritual como en las prácticas que hacía antes. Él era santo. El ambiente era diferente, pesado y ligero al mismo tiempo, como si algo más grande estuviera ahí, mirándome, esperando que finalmente me diera cuenta. Cogí un cuaderno para escribir, intentando canalizar como siempre lo hacía. Pero no llegó nada. Fue entonces cuando me di cuenta, el Espíritu Santo no puede ser canalizado. Y entonces escuché una voz dentro de mí, clara, fuerte. He puesto este niño en ti porque lo ves digno de generar vida. En ese momento, me rompí. El llanto se salió de control. Me tiré al suelo sollozando porque por primera vez en mi vida me sentí vista. Yo era digno. Todo empezó a tener sentido. Estuve buscando a Dios en el lugar equivocado todo este tiempo. Todo empezó a tener sentido. Estuve buscando a Dios en el lugar equivocado todo este tiempo. Todas mis búsquedas, los rituales, los mantras, los cristales, los guías espirituales, nada de eso me trajo paz. Pensé que estaba encontrando respuestas, pero en realidad me estaba alejando cada vez más de la única verdad que podía hacerme libre. Fue como si se me hubiera caído una venda de los ojos. Me di cuenta de que toda esa espiritualidad alternativa, toda esa búsqueda de autoconocimiento y elevación, solo me llevaba a un laberinto sin salida. Siempre hubo un nuevo rumbo, un nuevo ritual, un nuevo conocimiento secreto que prometía llevarme a la verdad, pero la verdad nunca llegó. Era como beber agua salada. Cuanto más bebía, más sed tenía. Pero en ese momento, allí, en el suelo de mi habitación, con lágrimas corriendo por mi rostro, finalmente entendí. La verdad no era un conocimiento oculto, no fue una técnica, no fue una energía. La verdad era una persona, la verdad era Jesús. Y pasé toda mi vida huyendo de él. Mi corazón se aceleró.
Una parte de mí todavía se resistía. ¿Pero qué pasa con todo lo que he aprendido? ¿Qué pasa con todo lo que he experimentado hasta ahora? ¿Voy a tirarlo todo por la borda? Entonces vino la respuesta. No era una voz audible, pero estaba claro, como si lo tuviera grabado en mi interior. No necesitas nada de eso, solo me necesitas a mí. Y lo entendí. ¿Por qué busqué la verdad fuera de la iglesia? Porque realmente nunca había conocido a Jesús. Conocía un Dios de reglas, un Dios distante, un Dios frío. Pero nunca había experimentado su amor y su presencia viva. Allí, en ese momento, supe que necesitaba cortar todo vínculo con aquello que me alejaba de Dios. Me levanté, fui a mis libros de ocultismo, mis cartas de tarot, mis cristales, mis amuletos, todo. Cogí una caja y comencé a tirar cada uno de ellos. Mi corazón latía con fuerza. Una parte de mí todavía dudaba, pero entonces recordé lo que sentí ese día. Recordé esa presencia, y supe que no podía regresar. Tomé esa caja y tiré todo, y ahí empezó todo. Al principio había pequeñas señales, pesadillas extrañas, malos sentimientos, una presencia constante que me observaba. Pero a los pocos días, el infierno estalló con toda su fuerza. Los objetos se movían. Los susurros me despertaron en medio de la noche. Sentí que algo estaba furioso, y fue allí donde vi, con mis propios ojos, que ese mundo espiritual que tanto exploraba nunca fue luz. Fue entonces cuando entendí. Al diablo no le importa si crees en él o no. Él solo quiere mantenerte alejado de Dios, y ya no iba a caer más en esa mentira. En ese momento lo supe. Era la guerra, y necesitaba a Jesús para superarlo. Aún sin entender completamente quién era Jesús, decidí que necesitaba cortar cualquier vínculo con cualquier cosa malvada. Saqué mis libros, cristales, cartas de tarot, amuletos, todo. Lo tiré. Y ahí es cuando las cosas sucedió que sucedió. Al principio pequeñas señales, ruidos extraños por la noche, una sensación constante de que me estaban observando. Pero en unos días, se desató el infierno. Los objetos volaron. Mobiliario movido por sí solo. Susurros temprano en la mañana. Sentí algo rondando por mi casa. Y no fue algo bueno. Fue un ataque espiritual. Y cuanto más intentaba liberarme, peor se ponía. Mi salud comenzó a deteriorarse. De repente, viví dentro de hospitales. Fiebres inexplicables. Dificultad para respirar. Era como si algo estuviera tratando de detenerme. Cuando llegó el día del nacimiento, la desesperación llenó la habitación. El ritmo cardíaco de mi hija bajó. Los médicos se apresuraron. No podía pensar, mi cuerpo débil, mi mente confundida. Pero luego, una oración. Mi familia gritó, y de repente, todo se estabilizó. Fue un milagro. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pasado por algo como esto? Comenta abajo. Pero la batalla no había terminado. Después de que nació mi hija, el ataque espiritual fue directo contra mí. Vi imágenes horribles, abuso, muerte, tragedias. El mal me perseguía. Voces susurraron en mi oído. Vas a morir. Nunca serás una buena madre. No tienes salvación. El miedo empezó a consumirme. Descubrí que me estaba volviendo loco, que estaba sufriendo un colapso mental. Fue entonces cuando corrí hacia mi marido y le dije, no pude soportarlo más. Me miró a los ojos y me preguntó, ¿no estás tratando de acercarte a Dios? Esa pregunta me golpeó como un puñetazo en el pecho. Eso fue todo. Si quería encontrar a Dios, necesitaba acudir a Él. Entonces tomé la Biblia por primera vez en mi vida y comencé a leer. Y en ese momento decidí, necesito ir a la iglesia. Esa noche fui al servicio sin saber qué esperar, pero en ese servicio algo pasó. Algo que nunca podría imaginar. Mi corazón estaba apesadumbrado. Algo dentro de mí sabía que estaba a punto de enfrentar una verdad que lo cambiaría todo. Esa noche fui a la iglesia sin saber qué esperar. Mi corazón estaba pesado. Mi cuerpo se sentía cargado con algo que no podía ver pero que sentía. Tan pronto como el pastor subió al púlpito, supe que esa noche sería diferente. Abrió la Biblia y comenzó a leer Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades espirituales. Fue como si esa frase me atravesara el alma. Eso fue todo. Toda mi vida, luché contra algo que no podía ver, algo que me rodeaba, algo que quería destruirme.
Los guías espirituales que seguí no eran ligeros. Las prácticas que yo creía que eran curativas eran engañosas. Esa espiritualidad que prometía evolución me hundió cada vez más. Y luego, el pastor hizo un llamado al altar. Mi cuerpo se congeló. Mi corazón se aceleró, pero antes de que pudiera pensar, mis pies se movieron solos. Fui al frente. El pastor me miró a los ojos y dijo: "No te conozco, pero Dios sí. Él ve todo por lo que has pasado y quiere liberarte ahora". En ese momento, sentí que algo me abandonaba. Me quitaron un peso de encima, algo que llevé durante años. Mi cuerpo se sintió ligero. Mi pecho se llenó de aire como si estuviera respirando de verdad por primera vez. Y entonces, la verdad se reveló ante mí. Jesús siempre fue la verdad. A partir de entonces, todo cambió. Fui bautizado por el Espíritu Santo. Pasé por el proceso de liberación. Y entonces, Dios restauró algo dentro de mí: el arte. Empecé a pintar de nuevo. Pero ahora, no busquemos respuestas ocultas. Ahora a glorificar a Dios. Y hoy uso mi historia para advertir a otras personas, porque sé lo que hay del otro lado. Y ahora sé quién es la verdadera luz. Hoy uso mi historia para advertir a otras personas, porque sé lo que hay del otro lado. Y ahora lo sé quién es la verdadera luz. Pasé toda mi vida buscando respuestas en los lugares equivocados, tratando de llenar un vacío que nada podía satisfacer. Pero la verdad siempre estuvo ahí, esperándome. Quizás tú también estés buscando algo, sintiendo ese mismo vacío. Os lo digo, hay una salida, hay una verdad. Y esta verdad tiene un nombre: Jesús. Solo Él puede dar la paz que el mundo no puede ofrecer. Si esta historia te llamó la atención, no la guardes para ti. Me gusta, comenta "Dios es bueno" y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Mira nuestra lista de reproducción, muchos más testimonios para la edificación. Gracias por mirar, nos vemos en el próximo video.